Bien, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a trabajar a iniciar nuestro contenido. Ahí tenemos nuestra unidad 4 que vamos a iniciar, así es que les pido que coloquen en su cuaderno unidad 4, derechos, deberes, legalidad y democracia. Bien, nuestro contenido, ¿verdad? Es orígenes y desarrollo de los derechos humanos y vigencia y práctica en El Salvador. Vigencia práctica en El Salvador. Nuestro indicador de logro investiga y presenta de forma creativa la historia de los derechos humanos y argumenta su vigencia en El Salvador y su importancia para la convivencia de los pueblos. Nuestro contenido socioemocional es la inteligencia emocional. Así que la tenemos acá. Pues se trata de percibir las emociones, de saber manejar esas emociones, comprender las emociones y utilizar las emociones, ¿verdad? De una forma correcta. Es la capacidad que tenemos las personas para percibir las emociones, tanto propias como ajenas, así como comprenderlas y regularlas. La inteligencia emocional pues está compuesta por una serie de habilidades que te permiten tener ese autocontrol de nuestras propias emociones y sentimientos. Vamos a ver, chicos, ¿quién de ustedes me quiere ayudar con la reflexión? ¿Qué es lo que usted comprende sobre inteligencia emocional? Buenas tardes. Yo creo que la inteligencia emocional es algo bastante importante para pues vivir aquí en el mundo, porque así uno aprende a socializar, a empatizar con las personas y convivir con ellas diariamente. Es algo un poco difícil porque a veces uno ni siquiera uno mismo entiende sus emociones o qué es lo que siente, pero sí siento que es algo bastante importante y que tenemos que aprender a hacerlo. Eso nos puede ayudar en bastantes ocasiones a resolver conflictos porque, como le dije, empatizamos con los demás y entendemos a los demás. Muy bien, así es. Gracias, Marjorie. Primero, pues debemos de conocer nuestras emociones y saber cómo reaccionamos, ¿verdad? Ante pues alguna situación, pero también es de conocer a los demás, sí, es muy importante poder comprenderlos, ¿verdad? No sea que como yo estoy enojada, pues todos tienen que aguantarme, ¿verdad? No. Y pues cuando la otra persona también pues esté triste o esté enojada o asustada, también debo de comprender, ¿verdad? La situación por la que está pasando. Entonces, para eso es la inteligencia emocional, ¿verdad? Para poder percibir pues mis emociones y también las de las demás personas, para poder comprender y regular esas emociones. Muy bien, vamos a continuar con respecto a al origen de los derechos humanos. Permítanme que les voy a presentar. Muy bien, aquí denme un segundito.
Muy bien, ahí tenemos el tema, ¿verdad? Que es el origen y desarrollo de los derechos humanos y vigencia práctica en El Salvador. Bien, según pues la historia de los derechos humanos, ¿verdad? Los derechos humanos tienen su origen en el pensamiento griego, siendo fundada en un régimen democrático y en donde se implementó por primera vez el derecho a la igualdad del ciudadano ante la ley. Muy bien, eso pues me está diciendo que desde antes pues estábamos como subyugados, ¿verdad? Aquí más y nuestros derechos pues no eran válidos, ¿sí? No eran iguales. Ahora bien, yo les pregunto a ustedes, ¿qué comprendemos nosotros sobre derecho? ¿Qué es derecho? Vamos a ver, chicos. Hola, hola. Am, Son como normas de... son como normas que como que reconocen y protegen todas las cosas que nosotros tenemos y podemos hacer solo por el simple hecho de vivir y de ser humanos. Muy bien, gracias, Marjorie. Nos dice Marjorie que es pues algo que tenemos todos los seres humanos por el hecho de ser personas humanas, ¿verdad? Por el hecho de existir. Jessica, Yo creo que son como estamentos que permiten regular la vida o permiten aprovechar o qué sé yo, no, pero ajá, que todos nacemos con nuestros derechos y nacemos, y, o sea, tenemos derechos por el hecho de ser humanos, personas. muy bien, Jessica, gracias. Entonces son normas, son estamentos, dice, podrán ser leyes establecidas, ¿verdad? Eh, que se deben de cumplir. ¿Por qué? Porque está hablando de el derecho de las personas, del ser humano. Ahora, todos tenemos derechos, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros tenemos derecho. Ahora bien, Cindy, Cindy Carolina. Sí, señor. Hola, Cindy. Dígame usted un derecho fundamental, primordial. Derecho a la vida. ¿Derecho a? A la vida. Muy bien, gracias, Cindy. Derecho a la vida, ¿verdad? Es un derecho, pues, fundamental, primordial. ¿Por qué? Porque es el primer derecho, ¿sí? Sobre los demás, podríamos decir, ¿verdad? Porque si usted tiene vida, le van a respetar todos los demás derechos, ¿sí? Y va a poder accesar a todos los demás derechos que usted tiene. Entonces, el derecho a la vida es algo vital, ¿sí? Por lo tanto, dentro de nuestra Constitución, dentro de nuestras leyes, está establecido el derecho a la vida, ¿sí? Y es ahí el primerito. ¿Cuándo usted, pues, puede hacer válido, como decimos, el derecho? Desde el momento de la concepción, ¿verdad? Desde el momento de la concepción, usted tiene derecho a la vida, ¿sí? Por eso hay muchas personas que protestan en contra del aborto, porque están matando a un ser humano, a ese ser humano que tiene derecho a vivir, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar.
El primer país donde se proclamaron con solemnidad los derechos humanos fueron Estados Unidos. Primero con la Declaración de Derechos de Virginia en 1776, luego con la Constitución de 1787. Sin embargo, fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 durante la Revolución Francesa, la que ha servido de base e inspiración a todas las demás declaraciones de los derechos que se dieron en los siglos XIX y el siglo XX, ¿verdad? Ahora, ¿por qué son derechos del hombre? ¿Sí? Porque en su momento era pues el hombre el que tenía pues derecho a todo, ¿verdad? No era limitado, o sea, era el hombre pues que en su momento mandaba en su hogar, mandaba a su mujer, y prácticamente la mujer era como la esclava, la sirvienta, ¿verdad? La que tenía que atender casa, los niños, etcétera. Y tenía que obedecerle al hombre, ¿sí? Ahora bien, cuando plantean esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, pues es como la base, ¿verdad? Porque empiezan también a ver que en la palabra hombre podría referirse también a la mujer, no por el hecho de ser hombre, sino porque hombre viene de humano, o sea, todos somos humanos, y por lo tanto también la mujer es parte de, y también era ciudadana, aunque recordemos que la mujer pasó mucho tiempo sin ser reconocida ni como ciudadana. Sin embargo, esto sentó bases para inspirar a que todos pues lucharan por esos derechos. Y así fue como se dan las demás declaraciones, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos derechos civiles, derechos sociales, derechos políticos, derechos culturales. Sí, ¿podemos exigir esos derechos? Claro, sí. Todos nosotros tenemos esos derechos y podemos gozar de ellos. Pero también recordemos que esos derechos no nos hacen atropellar los derechos de los demás. ¿Qué significa eso, señor? Ah, que yo, si tengo derecho y voy a exigir mis derechos, también voy a respetar los derechos de la otra persona, ¿sí? O sea que mis derechos van a iniciar cuando terminen los derechos de la otra persona. ¿Qué significa? Que los vamos a respetar, no vamos a pasar sobre ellos, para así yo poder exigir mis derechos, ¿sí? Que a la par con esos derechos llevamos deberes, sí, llevamos deberes, ¿verdad? Y eso también es parte de nosotros. No solo vamos a exigir nuestros derechos. Para exigir nuestros derechos debemos de también cumplir con nuestros deberes. Muy bien, podemos decir que los derechos humanos son tan antiguos como la existencia del ser humano sobre la tierra, porque en la antigüedad ya se hablaba de la justicia y la paz, de la dignidad, la igualdad entre las personas y la libertad. ¿Por qué creen ustedes que hace mucho tiempo y en la antigüedad se hablaba de eso? Porque también existían los esclavos, ¿verdad? La servidumbre, que así se llamaba. Entonces así la tenían. Y pues las clases sociales estaban bien marcadas. ¿Qué significa? Que muchos de ellos pedían justicia, ¿sí? Cuando entraban en conflictos, ¿sí? O por sus espacios también, pedían paz, dignidad, igualdad, ¿sí? Igualdad entre todas las personas. ¿Por qué? Porque eran humanos. O sea, si vamos a ver diferencias, en ese momento, pues ellos pedían que no hubieran esas diferencias, ¿sí? Que fueran igual. Si tenés dos empleados, ¿sí? En una hacienda, y esos dos empleados, pues tenían un salario, pero uno ganaba 10 centavos y el otro ganaba 8 centavos en el día de trabajo, no era justo. Y por eso también pedían igualdad, ¿sí?
y realizando el mismo trabajo. Tendrían que tener el mismo pago, ¿verdad? Pero eso hasta la fecha nosotros seguimos pues viendo muchas desigualdades entre las personas, ¿sí? No solamente entre hombre y mujer, sino que también entre mujeres o entre hombres siempre ahí van a haber desigualdades, ¿verdad? No hay una igualdad, no hay una equidad como se esperaba, puesto que usted siempre va a encontrar que en alguna empresa realizan el mismo trabajo, pero resulta que uno tiene más salario que el otro, ¿sí? Lo va a encontrar. ¿A qué se debe eso? Pues le van a decir una y mil cosas o pretextos del por qué, ¿verdad? O tal vez reciben el mismo salario, pero resulta que usted realiza bien su trabajo, usted está cumpliendo con ese trabajo, pero la otra persona no. Y entonces usted se queda como algo pensativo, bueno, si le pagan lo mismo que a mí, pero él no hace nada, entonces entra en duda, ¿verdad? ¿Por qué? No hay igualdad, ¿sí? No hay igualdad. ¿Qué pensamos nosotros? Que es una persona que lo protege a alguien, una persona que tiene cuello, ¿verdad que sí? Siguen ahí, ¿verdad, chicos? Sí, señor. Ah, ok, es que no me hablan, no me abren el micrófono. Bien, o también cuando en los puestos de trabajo van a concurso o una plaza, ¿verdad? Y hay mucha gente capacitada y preparada para ese puesto de trabajo, pero resulta que se lo dan a una persona que aparentemente no tiene toda la experiencia necesaria. ¿Pero por qué? Porque hay alguien que le ayudó, ¿sí? Hay alguien que lo, y como que se interpuso ahí, ¿verdad? Para que lo contrataran. Entonces, esas son las cosas que todavía se siguen dando en la actualidad. Bien, esto fue hace 2000 años, ya distintas culturas se habían paliado conocer y poseer ciertos valores del ser humano, ¿sí? Valores que cada ser humano pues tenía y ellos lo iban identificando, ¿sí? Ahora bien, cuando nació Cristo se proclamaba de manera clara ciertas ideas en defensa de los derechos humanos. El cristianismo proclamaba la igualdad, la fraternidad entre las personas, la justicia social y condenaba la violencia y promovía la convivencia pacífica. Imagínense ustedes desde cuándo se viene condenando lo que es la violencia, se viene diciendo un hasta aquí, un alto, ya basta. Y sin embargo, nosotros seguimos acá en una sociedad violenta, una sociedad que a usted le enseñan a que todo se resuelve por la fuerza, a que el más fuerte gana, ¿sí? Entonces, si nosotros venimos con esas actitudes y enseñando eso, transmitiendo eso, pues solo vamos a crear más violencia, ¿sí? Lo que se trata de hacer es promover la convivencia pacífica. Si tenemos alguna dificultad, ¿sí? Y no nos ponemos de acuerdo, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Un llamado al diálogo, ¿verdad? Dialogar, llegar a acuerdos, pero no entrar en el círculo de la violencia. El renacimiento se rompe, el renacimiento se rompe en esta estructura medieval y surgen en Europa corrientes políticas, jurídicas, filosóficas y religiosas, favorables para los derechos humanos. La Edad Media, de casi 800 años de duración, representa la etapa en que menos se desarrollaron o se desarrollarán los derechos humanos. Y hace unos 500 años, cuando los españoles invadieron a América, trajeron a muchos esclavos de África. Luego, negros e indígenas se rebelaron en la búsqueda de los derechos humanos. ¿Sí?
porque prácticamente, imagínense, esclavos que eran vendidos, ¿verdad? Y eran prácticamente vistos como objetos. Entonces, no podemos nosotros también decir que no sentían. Claro, somos humanos y sentimos, ¿verdad? Y por eso ellos, al venir a América, y pues en ese momento, claro, se revelan, ¿verdad? ¿Quiénes? Los negros y los indígenas, en la búsqueda de sus derechos. Tenemos la Revolución Mexicana y Revolución Rusa. Los derechos económicos, sociales y culturales. En el siglo XX se suscitaron dos acontecimientos relacionados con derechos humanos, la Revolución Mexicana y la Revolución Rusa, con luchas reivindicativas de grandes masas de obreros y campesinos. A partir de ambas revoluciones se reconocieron los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, a la salud, a la huelga y a las prestaciones sociales. ¿Sí? Vamos a ver un par de participaciones sobre el reconocimiento de estos derechos sociales, económicos y culturales. ¿Sí? Ahí tenemos algunos ejemplos que nos da el trabajo, la salud, la huelga, prestaciones sociales. Vamos a ver un par de participaciones. ¿Consideran ustedes que esto que en algún momento se les negaba y a partir de esas revoluciones se les reconoce? ¿Consideran que esto es totalmente transparente? ¿Actualmente nosotros gozamos con todos estos derechos o solo están escritos en papel? Yo creo, bueno, así por cómo han evolucionado los tiempos, yo diría que sí, pero siempre hay como peros, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho a la huelga muchas veces se ve reprimido o sea, las manifestaciones sociales se ven reprimidas, de hecho el trabajo a veces se discrimina no se les da trabajo por ser muchas veces a las mujeres no se les da trabajo por el hecho de ser mujer. Y así, de hecho, la salud, hay veces que los hospitales están llenísimos y así, ¿verdad? Pero de que hay, o sea, sí hay derechos. Muy bien, gracias. Vamos a ver a alguien más. Diana. Perdón, señor, es que se me está cortando la conexión. ¿Podría repetir de nuevo? Ok, Diana, les decía yo que la Revolución Rusa y pues mexicana ha traído grandes cambios consigo, ¿verdad? Que son pues el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de ellos pues tenemos el derecho al trabajo, salud, huelga y las prestaciones sociales. Les comentaba yo que si estos derechos que se reconocieron a partir de esas revoluciones en verdad se han cumplido y en la actualidad pues nosotros gozamos de esos derechos o no. Pues fíjese que, como siempre, todo en el mundo es relativo, ¿verdad? Yo quisiera pensar, o sea, quisiéramos decir que sí, pero sabemos muy bien que hay países en los que no se respetan, digamos, ni la mitad de los derechos, o incluso en países en los que claman decir que sí se respetan, realmente siempre se hacen violaciones, ya sea por parte del Estado o por parte de nosotros mismos como población. Así que puede que sí o sea, sean aceptados comúnmente, pero de decir así que se respetan al 100% en todas las partes del mundo, no
creo que sea algo muy adecuado ni que sea verdad. Muy bien, Diana, gracias. Así es, ¿verdad? Sus compañeras tienen mucha razón respecto a que sí se reconocen estos derechos y sí muchos pueden gozar de esos derechos, pero no al 100%, ¿verdad? Entonces no podemos dar una fe o credibilidad de que sí se respetan al 100%. ¿Por qué? Cuando yo hablo del derecho al trabajo, sí, que estamos hablando de los derechos económicos. El derecho al trabajo, pues vemos cuánta gente desempleada hay y muchas de ellas no es porque no estén preparadas, sino que tal vez aplican a alguna oportunidad y ya tienen años de estar esperando una oportunidad, pero de repente salió pues alguien que joven, que acaba de graduarse y todo, y tiene pues a alguien que le ayude. Por lo tanto, esta persona gana el puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, y la otra persona sigue esperando. Ahora bien, eso no se está cumpliendo entonces el derecho al trabajo. Hay mucha gente desempleada, ¿verdad? Y ese es nada más un ejemplo. Ahora, a la salud. Por ahí decía su compañera que se llenan bastante también los hospitales, ¿verdad? Y eso dificulta un poco el hecho de tener una buena salud. Sí, también. Y nosotros podemos decir, pero el derecho a la salud está garantizado, porque usted va a una unidad de salud o a un hospital nacional y lo atienden. Claro, lo van a atender después de 5 horas, pero lo atienden, ¿sí? Ahí están, son clínicas y hospitales nacionales, ¿sí? En los cuales usted se supone que, o sea, un hospital público no le van a cobrar, ¿verdad? Ese es un derecho social, su derecho a la salud. Cuando hablamos derecho a la huelga, ¿tenemos derecho a hacer una huelga? Sí, pero siempre y cuando, ojo con eso, siempre y cuando nuestras protestas o nuestras huelgas no afecten ni denigren los derechos de los demás, los derechos de otras personas, ¿sí? Eso es con respecto a eso. Y a las prestaciones sociales, ¿verdad? Que usted tenga pues su salario mínimo, que usted pues se le descuente en este caso y cotice su seguro, su AFP. Sí, esas son las prestaciones sociales, prestaciones de ley que le llaman. Entonces, algunos pues tienen mayores prestaciones que otras empresas. Bien, desarrollo de los derechos humanos. En la Declaración sobre el Derecho del Desarrollo de 1986, la Organización de las Naciones Unidas reconoce que el mundo se producen constantes violaciones masivas de los derechos humanos que afectan tanto a individuos como a los pueblos. Estas situaciones pues son el resultado de fenómenos como el neocolonialismo, las diversas manifestaciones de racismo y discriminación racial, ¿sí? La dominación y la ocupación extranjera de territorios, la agresión y las amenazas contra la soberanía nacional. Esto es lo que son los derechos humanos, ¿verdad? Prácticamente se debe de respetar y se debe de trabajar todo lo que son los derechos, ¿verdad? Y pues, de igual manera, este resultado, ¿verdad? Viene del neocolonialismo, o sea, colonialismo, ¿verdad? Que se daba en tiempos de antes, cuando las colonias pues eran hasta invadidas. Derechos humanos y desarrollo social. El derecho al desarrollo es a la vez un derecho humano individual y colectivo que tiene una estrecha relación
con el conjunto de derechos que comprenden tanto los derechos civiles, políticos, como los culturales, sociales y y económicos. El derecho al desarrollo no es solo un derecho fundamental, sino también una necesidad esencial del ser humano que responde a las aspiraciones de los individuos, de los pueblos, asegurando o asegurarse en mayor grado la libertad y la dignidad. ¿Sí? Esto es con respecto al desarrollo humano e individual, ¿verdad? Desde sus inicios, los desarrollos de los derechos humanos, pues uno de los principales objetivos de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador ha sido investigar aquellas violaciones a los derechos humanos que se cometen contra la población salvadoreña, principalmente la que provienen de funcionarios y autoridades del Estado en el ejercicio de sus funciones. Bien, los antecedentes de los derechos humanos son que con la lucha que en este caso los indígenas hicieron, en razón de la búsqueda de su libertad y un buen trato, surgieron los movimientos independentistas que dieron como resultado la declaración de la independencia de Centroamérica en 1760, independencia de Centroamérica el 15 de septiembre de 1821, ¿verdad? Esto fue también en Guatemala. Estos son los antecedentes de los derechos humanos en El Salvador. Y pues la dicha de este gran logro no les duró mucho. Esto debido a que en las primeras décadas del siglo XX Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial muy fuerte que pretendía y logró una gran medida, ¿verdad? La denominación de los países latinoamericanos, incluyendo a El Salvador y a toda Centroamérica, porque en ellos observaba algunas ventajas que quería aprovechar, entre ellas la mano de obra barata. Con ello empiezan una serie de violaciones a los derechos humanos de los habitantes en esos países. Muy bien, chicos, eso es con respecto al origen de los derechos humanos. No sé si tienen alguna duda. No, señor. Muy bien. Más adelante, pues, vienen ya más específicos los temas, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre derechos civiles, económicos, sociales, culturales, etcétera. Pero por el momento solo son los orígenes, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, chicos, ya pues se nos llegó la hora. Hay mil disculpas, ¿verdad? Porque por el corte que hubo de conexión también, nos atrasamos varios minutos ahí, pero ahí estamos siempre, ¿verdad? Bien, si no hay dudas, les deseo una feliz tarde. Cuídense. Gracias, señor. Gracias, señor. Bueno, Gracias, señor. bueno, bendiciones.